sean tan amables de ocupar sus lugares. Tiene la palabra el ciudadano ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de México. Doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, muchas gracias por acompañarnos. General Martín Cordero Luqueño, comandante de la 37 Zona Militar. Don Indalecio Ríos Velázquez, presidente municipal de Ecatepec. Autoridades del Estado de México, del Estado de Hidalgo y del Distrito Federal que nos acompañan, legisladores. Quiero hacer mención especial a los directivos de las empresas que participan en la construcción del túnel emisor Oriente y a quienes construyeron esta importante obra, la planta de bombeo profunda El Caracol. También al ingeniero Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al ingeniero Adrián Lombardo, director general de la Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, que agrupa a las empresas Carso, ICA, Cotriza, Lombardo y Estrella, que en conjunto forman el consorcio constructor del túnel emisor Oriente, a los directivos de ICA que nos acompañan el día de hoy, Jorge Orozco, Alberto, y a los directivos de las empresas constructoras de la planta, Alberto Pérez Jácome, director de Hermes, y Francisco Javier Bay, director de Cotriza, a los miles de trabajadores que participaron en la construcción de la obra y en la construcción del túnel emisor Oriente, y a todos los amigas y amigos que me acompañan de la Comisión Nacional del Agua, bienvenidos, muchísimas gracias. Es para mí un honor estar en este último acto con el señor presidente Felipe Calderón para inaugurar una muy importante obra, el primer tramo del túnel emisor Oriente de 10 kilómetros, que dará seguridad a muchos millones de habitantes en el Valle de México, y la inauguración de esta importante obra, la planta de bombeo profunda El Caracol. Al inicio de la administración del presidente Calderón, hicimos un diagnóstico muy importante, a fondo, junto con el Estado de México, con el Distrito Federal, de la situación del Valle de México. Y llegamos a la conclusión que el Valle de México es una de las regiones más vulnerables desde el punto de vista hídrico. De aquí el presidente, en el año de 2008, autorizó un programa de sustentabilidad hídrica para el Valle de México en los mismos 4 ejes que la Agenda del Agua 2030, que ustedes ya conocen, es decir, una agenda de gran visión que garantice el abastecimiento, que restaure la cuenca y los acuíferos, que dé seguridad a la gente frente a las inundaciones y que garantice el saneamiento de todas las aguas residuales y el reuso del agua. Esta visión representa una inversión del orden de los 107,000 millones de pesos. En materia de abastecimiento, muy rápidamente les informo que la Comisión Nacional del Agua elaboró un plan integral de rehabilitación de Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad, con una inversión de 6,340 millones de pesos, rehabilitación de las 7 presas, canales, túneles, ductos, plantas de bombeo y subestaciones eléctricas. Asimismo, trabajamos y apoyamos la rehabilitación de sistemas en el Estado de México y en el Distrito Federal. También la Conagua entrega al equipo entrante toda la ingeniería básica para 3 sistemas futuros de abastecimiento para el Valle de México, Temazcaltepec, Tula y Tecolutla. 3 sistemas que consideramos necesarios, pero a la par de tener más eficiencia en la distribución de agua potable en el Valle de México e ir paulatinamente dejando de extraer agua del subsuelo. En materia de saneamiento, la Conagua apoyó con importantes sumas tanto al Estado de México como al Distrito Federal y al Estado de Hidalgo para la construcción y rehabilitación de plantas. Pero se diseñó por parte de la Conagua la ingeniería y se inició y llevamos un avance muy importante de la planta de tratamiento más importante en el mundo en construcción, una de las 5 más grandes del mundo, que es la planta de Atotonilco, que por sí sola podrá tratar el 60% del agua del Valle de México. También informo que se acaba de adjudicar la obra para la planta de tratamiento El Caracol, que por primera ocasión
permitirá en una segunda etapa reinyectar agua tratada al acuífero de Texcoco, el acuífero más desgastado de todo México. En obras de restauración hemos trabajado generando comisiones de restauración de cuencas, de ríos y barrancas, conjuntamente con el Consejo de Cuenca del Valle de México, así como la rehabilitación del lago Nabor Carrillo y la construcción de un parque en torno al lago Nabor Carrillo. Pero indudablemente el problema más urgente era la seguridad frente a inundaciones. Como ustedes saben, el problema de sobrepoblación, mala planeación, crecimiento desordenado llevó a una sobreexplotación de los acuíferos en el Valle de México. Esta sobreexplotación ha generado uno de los problemas más graves en el mundo, que son los hundimientos diferenciados del suelo de la ciudad. Fenómeno que no sentimos, pero que sí apreciamos. Hay regiones del Valle de México que tienen hundimientos de 20 a 40 centímetros por año. De aquí que una de las áreas más importantes fue un programa de protección frente a inundaciones catastróficas que incluye la construcción del túnel emisor Oriente y además la construcción de 3 sistemas de drenaje profundo y de bombeo profundo. Si quieren pasar a la siguiente, por favor, que es una inversión, representa una inversión de 47.500 millones de pesos. 47.500 millones de pesos que no se ven, que no se aprecian, pero que son vitales, fundamentales para la sostenibilidad de esta gran Ciudad de México. Hoy inaugura el presidente el sistema del primer tramo del túnel emisor Oriente con la planta de bombeo profundo del Caracol, pero no se construyó solo este sistema, se construyeron 3 grandes sistemas de drenaje profundo y de bombeo profundo que muy brevemente voy a explicar. En primer lugar, el túnel Río de la Compañía, el área más crítica de la ciudad con hundimientos de hasta 40 centímetros por año que provocaban, Manuel lo recuerda, perdón que no lo mencioné, los daños tan graves que nos ocasionaba cada vez que teníamos una fractura en los bordos del Río de la Compañía. Pero eso era ya imposible de controlar porque estos bordos tenían alturas de hasta 12 metros, de 12 a 16 metros. Realmente teníamos un túnel que iba prácticamente en el aire, lógicamente con una enorme inseguridad. Se construyó el túnel profundo Río de los Remedios de 6.75 kilómetros con 5 lumbreras, un ducto de 5 metros de diámetro, junto con la planta de bombeo de La Caldera, una planta de bombeo similar a esta, pero de menor capacidad. La anterior, por favor, la anterior. La siguiente, perdón. También debo informar al señor gobernador que por una decisión del presidente ya no podíamos dejar en operación el Río de la Compañía en ese tramo con los bordos tan altos y el presidente tomó la decisión y autorizó la construcción de un ducto superficial. Solo la construcción del ducto superficial representó una inversión de 1.100 millones de pesos. Es un cajón de 3.5 por 3 que tiene una capacidad de manejar 16 metros cúbicos por segundo. Tanto el túnel como el ducto superficial pueden operar alternativamente para dar mantenimiento y los 2 sistemas tienen todas las captaciones de la zona de Chalco y de Iztapaluca, todas las captaciones de drenaje. Pero aquí hay un detalle importante que le quiero mencionar al señor gobernador. Como usted puede apreciar en la foto superior, los bordos del canal ya fueron eliminados y quedó un área de 28 metros por 6 kilómetros de longitud, que es un área ideal para un parque lineal. Área que entregaremos en concesión con su autorización y la del señor presidente al Estado de México para poder construir un parque lineal. El segundo sistema, más complejo, más sofisticado, pero muy importante, solamente mencionar que este sistema representó una inversión de 3.040 millones de pesos, pero incluyó también la rehabilitación de la presa, de la vasorregulador La Gacera. El segundo sistema es el túnel Río de los Remedios y la planta de bombeo profunda Casa Colorada. Este es un sistema muy complejo, pero muy importante para la seguridad del Valle de México, principalmente en la zona de Ecatepec y en la zona de Netzahualcóyotl. Como pueden apreciar en la gráfica, el túnel en color rojo Río de los Remedios, similar de 5 metros de diámetro,
con una capacidad de 40 metros cúbicos. Donde ustedes ven una lumbrera con dos colores, rojo y azul, quiere decir que tenemos un intercambio o de captaciones de drenaje o un intercambio hacia otro sistema de desagüe. Por ejemplo, la lumbrera 1, que es la que está en la parte izquierda inferior, tiene una conexión con el interceptor oriente y nos permite conectarnos al emisor central. La que está con número 2, que está en 3 colores, es precisamente el arranque del túnel emisor oriente, la lumbrera 0 de este tramo del túnel emisor oriente. Y finalmente la lumbrera 5, no alcanzó a ver, está conectada a la planta de bombeo Casa Colorada, una planta de bombeo similar en capacidad, aunque de otro tipo de tecnología, que descarga en una laguna de regulación que también se rehabilitó, que es la laguna de regulación Casa Colorada. Desde luego, la obra magna en este sistema de protección en el Valle de México es el túnel emisor oriente. El túnel emisor oriente está clasificada como la obra más importante en el mundo en su tipo, como obra de desagüe. Una obra de 62 kilómetros de largo, con 25 lumbreras. Para poderla construir hubo que construir primero 3 grandes plantas de dovelas, Huehuetoca, Zumpango y Ecatepec. Cada planta produce 13 anillos por día. Comentábamos en el recorrido, que seguramente ustedes pudieron apreciar, que cada anillo pesa 35 toneladas y que si hacemos la suma de la longitud se van a colocar 42,000 anillos, que equivale a 1.5 millones de toneladas de concreto armado. En la siguiente gráfica vamos a ver la disposición de las lumbreras y la trayectoria del túnel emisor oriente. Es muy importante mencionar que el túnel emisor oriente es un túnel hermano que opera para aumentar la capacidad de desagüe, pero también para poderlos operar de manera alterna y dar tratamiento, mantenimiento a ambos ductos. Todas las lumbreras están concluidas, hay una en proceso de construcción, pero el avance en la construcción de las lumbreras es muy importante. Las que están en color naranja son lumbreras de ensamble donde se meten la maquinaria, y las lumbreras de color rojo son de mantenimiento, donde se extrae la rezaga y se meten los servicios. Precisamente el tramo que está concluido, que estamos el día de hoy en este momento, es de la lumbrera 0 a la lumbrera 5. Tiene 6 tramos, como ustedes pueden apreciar en el diagrama. Cada tramo tiene una máquina tuneladora con un equipo de trabajo que es como si fuera una industria que trabaja autónomamente, independientemente, cada tramo, pero bajo un mismo programa. Para poder concluir esta obra del Caracol, profunda como una obra de seguridad, el tramo 5, que va de la lumbrera 17 a la lumbrera 20, se extrajo la máquina, o más bien, perdón, no metimos la máquina en ese tramo y la trasladamos a la lumbrera 5 para que trabajara en sentido contrario. Para esto, la lumbrera 3A, que es la que está en color naranja más chiquito, aunque es del mismo diámetro, se hizo para poder extraer las 2 máquinas y poderlo hacer en un tiempo récord. En el siguiente diagrama, muy rápidamente les puedo decir que el avance en lumbreras es del 90%, y el avance en la tunelación en el primer tramo está concluido, es del 100%. Y luego hay distintos porcentajes de avance. Nada más que quiero aclararle, señor presidente, que la construcción de las lumbreras era lo más crítico, porque son lumbreras que van de 30 metros a 150 metros de profundidad. El consorcio que construye el túnel ha excavado del orden de los 6 kilómetros de profundidad, si sumamos la profundidad de todas las tuneladoras. Bien, ahora voy a explicar muy brevemente, aunque ya lo hizo el doctor Carmona, la operación de esta planta. Ya, como ustedes saben, el primer tramo del túnel emisor oriente es de 6 lumbreras. La 3A se construyó para poder extraer las 2 máquinas que venían en sentido contrario. Tiene 15 captaciones de drenaje, tanto de Ecatepec como principalmente de Ecatepec, y como ya dijimos, puede interconectar el emisor central y el túnel Río de los Remedios. Esta planta es de la más alta tecnología, contiene los equipos más potentes, como el que tenemos aquí atrás. Quizá no se aprecie, pero esta bomba, que es una de las 20 bombas que está en los 2 cárcamos, tiene 3 metros de altura, pesa 14 toneladas esa bomba, 14 toneladas, y tiene una potencia de 1.500 caballos de fuerza. Nomás calculemos
la potencia de nuestro coche y multipliquemos o dividamos entre 1.500 y nos daremos idea de la potencia de esta máquina. Lo que tenemos en la parte de atrás son las casas de generación, que son 12 motogeneradores. La idea es que esta planta puede operar de manera autónoma durante varios días para así dar seguridad frente a una situación de inundación catastrófica, es decir, lluvias superiores a las que tuvimos en el 2010 las podemos manejar con estos 3 sistemas de planta de bombeo y por lo tanto dar seguridad a 14 millones de habitantes del Valle de México. Si me lo permite, señor presidente, quiero aprovechar para hacer un anuncio que en este momento, en presencia del señor gobernador Herubel Ávila y del presidente, estamos arrancando formalmente la construcción de 2 plantas de tratamiento. Se trata de un sistema integral, es vuelta a la página, capítulo aparte. Entramos a un tema muy importante para el Valle de México, muy importante para todos nosotros. La cuenca del río Amecameca toma los escurrimientos de los ríos de la Sierra Nevada, del río Aponoaya, del río La Verdura, del río Los Reyes, y atraviesa varias comunidades, Amecameca, Yapango, Juchitepec, Tenango del Aire, Cocotitlán, Temamatla, y luego se junta con el río San Javier, el río San Francisco y forman el río de la Compañía. Pero, amigas y amigos, en los últimos años, las aguas limpias, puras de deshielo, de escurrimiento de la Sierra Nevada, llegan como agua negra al Valle de Chalco. Entonces es imperioso arrancar este proyecto, que se hizo toda la ingeniería en los últimos 2 años por instrucción del señor presidente, y el proyecto consiste en construir 7 plantas, la planta de Amecameca, la de Ayapango, la de Tenango del Aire, 3 plantas pequeñas en Juchitepec, la sur, norte y la de Cuijingo, la planta de Temamapla, y vamos a rehabilitar la planta de Cocotitlán. En este momento hemos construido todo el sistema de drenaje y de emisores para Ayapango y para Amecameca, y en este momento se está dando inicio a la construcción de las 2 plantas, Ayapango y Amecameca, que lo queríamos hacer allá, señor presidente, señor gobernador, pero que por el tiempo no nos fue posible, y le solicitamos que en este momento ustedes den su anuencia para arrancar formalmente. Finalmente, el objeto de limpiar las aguas de escurrimiento de la Sierra Nevada es poderlas captar, y se ha hecho una captación natural que todos conocemos, que le llamamos Jico, que significa en náhuatl el ombligo del mundo. Sin quererlo, esta laguna se está formando por el hundimiento propio en esa región del Valle de México. Estamos proponiendo un gran proyecto de adquirir esos terrenos ejidales y captar ahí el agua limpia junto con el agua tratada de Chalco, para lo cual tenemos ya terminada también la ingeniería de la planta de tratamiento para las aguas negras de todo Chalco. Una planta, señor gobernador, de 1.5 metros cúbicos por segundo, que está ya a su disposición la ingeniería. Entonces, la idea es habilitar una nueva zona de regulación y de captación de agua limpia y recuperar una región que nos pueda ayudar a recuperar Tláhuac y también Xochimilco. Nos preocupa Xochimilco. Si hacemos esto, recuperamos Xochimilco y recuperamos Tláhuac. Quiero aprovechar, con la autorización del presidente, agradecer a todo mi equipo de la Comisión Nacional del Agua, en primer lugar al coordinador de proyectos del Valle de México, a José Miguel Guevara, al director del organismo de Cuenca, Miguel Ángel Vázquez, al gerente de proyectos también del Valle de México, el doctor Carmona, quien hizo la explicación de la planta, al ingeniero José Ramón Ardavín, subdirector de agua potable, a todo el personal de la Conagua, que nos permitió alcanzar todas las metas que estableció el presidente en el Plan Nacional Hídrico. 112 metas fueron alcanzadas en su totalidad. Y quiero agradecer al presidente Calderón su apoyo, su exigencia y su confianza. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, doctor Herubel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y yo, José Luis
Luege Tamargo, director de la CONAGUA. Señor presidente, hoy, a 6 años de su visita a la sede nacional de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción como presidente electo, recordamos con claridad sus palabras. Cito: hacer del desarrollo de la infraestructura una prioridad del Plan Nacional de Desarrollo. Mi gestión presidencial será la administración de la infraestructura, el gobierno de la infraestructura de México. Aquel 17 de octubre del 2006, la Cámara le hizo entrega del proyecto de Gran Visión, documento que señalaba las estrategias y acciones para el desarrollo de la infraestructura y la vivienda y con esto elevar la calidad de vida de los mexicanos. Este documento fue una expresión plural que contempló aportaciones de los sectores público, privado, social y académico. Señor presidente, ahora, en las vísperas de la conclusión de su administración, reconocemos que su mandato cumplió con el carácter que usted le imprimió, hacer de su periodo el sexenio de la infraestructura. Cuando se publique el Plan Nacional de Infraestructura, elemento clave de su Plan Nacional de Desarrollo, los constructores y la ingeniería mexicana en su conjunto nos abocamos a cumplirlo a través de planes y programas de acción. Las 10,000 empresas afiliadas de nuestra Cámara, a través de su estructura en todo el país, con 42 delegaciones, fuimos a las comunidades más apartadas del país, no importando las condiciones de seguridad que imperaban en ese momento, ni las de accesibilidad a zonas muy remotas, venciendo obstáculos y climas adversos para construir pisos firmes, vivienda, sistemas de agua potable y saneamiento, red hospitalaria, aulas y ampliar nuestras vías de comunicación. Solo como un ejemplo de estas acciones implementadas en aquellos días, hoy 3 millones de familias no están ni estarán nunca más expuestas a contraer enfermedades que provocan los suelos, sus pisos de tierra. Por lo que hace la infraestructura para el servicio de agua potable, el saneamiento y el alcantarillado, 14.2 millones de personas se incorporaron, alcanzando así un 92% de la cobertura nacional. En materia de alcantarillado, la incorporación de habitantes a este servicio fue de más de 16 millones, con una cobertura nacional de arriba del 90%. Y la infraestructura para el saneamiento creció en casi 50% con la construcción de 403 nuevas plantas, lo que permite procesar ahora 104 metros cúbicos por segundo. En el sector agrícola, principal usuario de los recursos hídricos del país, el 77%, se superó la meta de 1.2 millones de hectáreas de modernización. La infraestructura para la producción de energías sustentables reporta un crecimiento exponencial muy significativo. La capacidad instalada de generación con la fuerza del viento habrá llegado del orden de 600 megawatts. En el campo de la refinación de hidrocarburos, la aprobación del proyecto de la construcción de una nueva refinería en Tula es un hecho que vendrá a reducir las compras de gasolina del exterior. Destaca también por su importancia la reconfiguración y reingeniería de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz. Hoy, este complejo de refinamiento de hidrocarburos es uno de los más importantes del mundo, tanto por su capacidad de procesamiento como por su innovación tecnológica. En el periodo de referencia se construyeron y modernizaron casi 21,000 kilómetros de carreteras, autopistas y caminos rurales, y se dio mantenimiento a cerca del 80% de la red federal carretera libre de peaje, factor clave para la conectividad y viabilidad para el desarrollo integral de la nación. Cabe destacar la construcción de 91 túneles con una longitud de 28 kilómetros y 1,000 puentes a lo largo y ancho del territorio nacional. También se incorporaron a la red aeroportuaria nacional 2 nuevos aeropuertos, Punta Peñasco y Palenque. Asimismo, los aeropuertos operados por la iniciativa privada cumplieron al 100% sus programas de modernización.
Hoy nuestro país cuenta con 1.200 unidades hospitalarias nuevas de diferentes categorías. Una de cada 2 obras se realizó en 10 estados con mayor porcentaje de población en situación de pobreza. En estos grandes logros cabe destacar la infraestructura penitenciaria, bajo nuevos conceptos de innovación tecnológica, altas especificaciones y cuidando todos los aspectos de los derechos humanos. Es importante, señor presidente, y usted recordará los eventos provocados por los desastres naturales. Y un ejemplo que usted vio muy de cerca es el caso de los trabajos de rehabilitación de la zona siniestrada por los desbordamientos e inundaciones ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que afectaron las capacidades del sistema hidroeléctrico del río Grijalva en la región de Chiapas, Tabasco. Luego de 28 días de intensos trabajos en los que se desplegó un número muy importante de personal y maquinaria pesada, los constructores y la ingeniería mexicana, junto con técnicos mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad y la CONAGUA, dimos una muestra de la alta capacidad de reacción, poniendo nuestra experiencia en apoyo a nuestro país. Los constructores hacemos un reconocimiento al ejército mexicano, porque a escasas horas de la tragedia estaban presentes atendiendo en forma muy eficaz esta lamentable situación. Asimismo, señor presidente, su constante presencia en el sitio a todos motivó para salvar la situación. Hay obras, y mencionaré solamente 4, que por su importancia valen un pequeño comentario porque son emblemáticas de nuestro país. El túnel Emisor Oriente, el puente Baluarte, la presa de la Yesca y la línea 12 del metro, a la cual se apoyó con recursos del gobierno federal. El túnel Emisor Oriente, apoyado importantemente por el fideicomiso 1928 que conforman el gobierno del Estado de México, el gobierno de la ciudad capital y el gobierno federal, es una obra realizada por un consorcio de empresas mexicanas, asimismo de supervisión y control de calidad. Y aquí es importante señalar la muy importante participación del Instituto de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional. En este proyecto ha sido relevante el convenio que se firmó entre el Convenio Constructor, la Fundación ICA y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, los cuales han creado un fondo para impulsar a la ingeniería mexicana y en especial a las obras subterráneas. A la fecha han recibido apoyo más de 350 estudiantes, profesores e investigadores. Esta obra y la calidad con la que están realizando los trabajos merece hacer un reconocimiento a los técnicos de la Comisión Nacional del Agua por su profesionalismo y vocación de servicio público. El puente Baluarte, orgullo de la ingeniería mexicana que acaba usted de visitar, es por su diseño y características e innovación tecnológica uno de los más importantes a nivel mundial y hoy por hoy el referente en puentes atirantados en el mundo. Esta obra también fue construida por mexicanos, constructores e ingenieros. Claro que hay que reconocer el gran esfuerzo de los técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La presa de la Yesca, en los límites de los estados Nayarit y Jalisco, recién inaugurada, es una obra importante que complementa el sistema hidroeléctrico del Río Grande, Santiago. Con esto, nuevamente, perdóneme, señor presidente, que sea tan reiterativo, la construcción de mexicanos y la ingeniería mexicana vuelve a ser sobresaliente y muy particular la alta participación técnica de la Comisión Federal de Electricidad. La línea 12 del metro, construida con suelos de alta complejidad, que se caracteriza por dar solución a problemas sociales y viales, también fue construida por un grupo importante de empresas mexicanas que a la vez, como empresas tractoras, incorporaron un grupo muy importante de empresas constructoras MIPYMES. Este metro ha sido construido con tecnología de punta, de voz y datos,
material rodante de última generación y diseñado al 100% para personas con capacidades diferentes. Señor presidente, a 6 años el balance en construcción, desarrollo y modernización de la infraestructura en nuestro país es a niveles históricos el mejor. Se rescató la ingeniería mexicana, se impulsó a los industriales de la construcción y a toda su cadena productiva, y estamos convencidos que la construcción de infraestructura representa bienestar, progreso, competitividad y una mejor calidad de vida. Por esto, señor presidente, permítame usted, a nombre del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Construcción, entregarle un reconocimiento por su valiosa aportación y firmeza con la que enfrentó los grandes compromisos que nuestro país demanda. Hoy, y gracias a un proceso democrático ejemplar y de transición ordenada, tenemos un futuro muy promisorio para todos y todas las mexicanas. Enhorabuena, señor presidente. Toma la palabra el ciudadano doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Nos da mucho, pero mucho gusto, una vez más, recibir aquí en esta su casa, el Estado de México, pero muy especialmente recibirlo aquí en Ecatepec de Morelos, al señor presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias, señor presidente, por visitarnos. Nos saludamos, nos hizo el honor de entregarnos una obra muy importante allá en la región de los volcanes, y hoy me da mucho gusto que se haya dado su tiempo, que se haya abierto esta posibilidad, su agenda para estar nuevamente con sus amigos, los mexiquenses, quienes le respetamos y le reconocemos su importante obra de gobierno al frente de este gran país, de esta gran nación. En nombre de los poderes públicos del Estado de México, del señor diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la legislatura, del señor presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Urbina Bedoya, del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el maestro magistrado Baruch Delgado Carvajal, le reiteramos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, y de igual forma, así me lo solicitó el señor presidente municipal de Ecatepec, licenciado Indalecio Ríos Velázquez. Señor director general de Conagua, muchas gracias, ingeniero José Luis Luege Tamargo, muchas gracias por todo el apoyo que nos brindó durante todos estos años, primero como presidente municipal y luego ya como gobernador. Señoras, señores, representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción, amigas, amigos todos, muchas gracias por su presencia. El túnel emisor Oriente es una extraordinaria suma de esfuerzos, la obra de desagüe más grande en construcción, más grande del mundo en construcción, es importante resaltarlo, es una obra magna. Con ella damos cauce a uno de los problemas que más han padecido los habitantes, nuestros vecinos del Valle de México, la dificultad para desfogar el agua residual de las lluvias y que ha generado en el pasado inclusive inundaciones que ustedes, vecinas, vecinos, hemos padecido en carne propia. Este túnel y esta planta que hoy se inaugura muestran que, sumando esfuerzos, sumando recursos, los gobiernos federal, los locales, podemos impulsar obras tan necesarias y de tan grandes dimensiones. Porque a los capitalinos, a los mexiquenses, a los hidalguenses, no les interesa y tienen razón saber
si el manejo de las aguas residuales le corresponde a un nivel de gobierno, a determinado ámbito de gobierno. Lo que piden son soluciones. Lo que quiere la gente es no inundarse y vivir en tranquilidad. Por eso es que trabajamos y trabajamos unidos, trabajamos de la mano para servirle mejor a la población. Cuando ya esté en operación al 100% este túnel emisor Oriente en marzo del 2013, la planta de bombeo El Caracol permitirá duplicar la capacidad de desalojo de aguas, que es actualmente de 40,000 litros, logrando una sensible disminución de los riesgos de inundaciones para la próxima temporada de lluvias, beneficiando a las familias que viven precisamente en esta región del Estado de México, en este Valle de México y del Distrito Federal. Vale la pena referir que ya con estas obras y todas estas acciones que ya refería a su momento el ingeniero Luege Tamargo, unas obras muy importantes de vanguardia en el Estado de México y en todo el Valle de México, en esta temporada de lluvias ya no tuvimos inundaciones graves como lo fue, por ejemplo, en el 2010. Tuve la oportunidad de estar con el señor presidente de la República, siendo yo presidente municipal, y con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, recorriendo toda esta región del Río de los Remedios, cuando se desbordó el Río de los Remedios, y siempre contamos con el apoyo del señor presidente de la República. Pero bueno, ahora ya, como ustedes pueden apreciar, vecinas, vecinos, ya no tuvimos esta problemática, es decir, estas obras ya están rindiendo frutos. Y especialmente también quiero reconocer a nuestro ejército mexicano y especialmente al comandante de esta 37ª zona militar, al señor general Martín Cordero Luqueño, por todo el apoyo que nos ha brindado, señor general, en esta zona militar y en todas las zonas militares que tiene nuestra entidad. A ustedes les consta, amigas, amigos ecatepequenses, que siempre cuando hemos tenido algún momento de infortunio, el ejército mexicano ha sido solidario con nosotros, con los mexiquenses y con todos los mexicanos. Por eso, nuestro reconocimiento a usted, señor general, y a todos los miembros del ejército mexicano. Esta gran obra, El Caracol, se suma a la planta de bombeo Casa Colorada, que amablemente el señor presidente nos entregó en marzo pasado, la cual permitió que esta temporada de lluvias, como ya lo referíamos, no se desbordara el Río de los Remedios. Una obra que, por parte del gobierno del Estado de México, desde luego hemos apoyado, hemos impulsado y seguiremos trabajando con las autoridades para que esto así sea. Quiero también aquí agradecer a todos los ingenieros, a todos los técnicos, al titular de Conagua, al señor ingeniero Luege Tamargo, por todo el apoyo que nos brindó siendo responsable de esta importante dependencia federal. Lo viví como presidente municipal, hoy lo vivo como gobernador. Siempre el señor ingeniero Luege Tamargo estuvo al pendiente y por eso hoy públicamente quiero reconocer al señor ingeniero, quien atendiendo instrucciones del señor presidente de la República siempre nos apoyó, siempre nos respaldó y bueno, hoy estamos cosechando los frutos que podemos apreciar estas grandes obras de impacto y de beneficio para la población. Este túnel, amigas, amigos, refleja grandeza, no solo por la dimensión de la obra, sino por el espíritu que la anima. Grandeza que nos demuestra que son gobiernos que trabajan para las próximas generaciones, los que verdaderamente trascienden, como el gobierno del señor presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa. También reconocer el apoyo y la disposición, la voluntad de los gobiernos del Distrito Federal, del Estado de Hidalgo, para poder impulsar todas estas obras. Señor presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, esperamos que su agenda, pues desde luego le permita regresar al Estado de México, pero si por las circunstancias que entendemos ya estamos a pocos días de que concluya su administración, le reitero en nombre de los mexiquenses nuestra gratitud por las acciones que llevó a cabo en esta entidad en materia de agua, en materia de drenaje, en materia de salud, de seguridad y de muchos rubros más. Quiero que sepa que siempre los mexiquenses le habremos de recordar con agradecimiento, con reconocimiento, porque su actuación fue siempre muy institucional y pensando siempre en beneficio de la gente. Le deseamos el mayor de los éxitos en las actividades académicas y personales que va a tener y desde luego quiero que sepa que aquí siempre en el Estado de México tendrá amigos que le respetan y que le aprecian. Gracias por todo, señor presidente de la República.
Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias, muy estimado don Luis, amigos constructores. Ha sido para mí muy emotivo no solo recibir el reconocimiento, sino escuchar las palabras del ingeniero Zárate. Saludo al magistrado Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a los diputados Octavio Martínez y Aarón Urbina, presidente de la Legislatura del Estado y presidente de la Junta de Coordinación del Congreso. Saludo al licenciado Indalecio Ríos Velázquez, presidente municipal de Catepec también, y le aprecio mucho su hospitalidad. Al general Martín Cordero Luqueño, comandante de la 37ª Zona Militar. A todos ustedes, amigas y amigos, ingenieras, ingenieros, trabajadores de las empresas constructoras y de Conagua que están aquí, me da muchísimo gusto saludarles, amigas y amigos. Pues qué gusto que, si bien es cierto, es la última visita, efectivamente, gobernador, desafortunadamente, que haga el Estado de México. Qué bueno que es Ecatepec y qué bueno que es para una extraordinaria noticia, una buena noticia, en realidad dos buenas noticias, excelentes noticias para los habitantes de este municipio de Ecatepec y en general para los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México y de la zona metropolitana de la ciudad. Una buena noticia para los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, de Ecatepec mismo, de la delegación Gustavo Madero del Distrito Federal, de Chalco, de Iztapalapa, de Valle de Chalco también, que es la inauguración de esta flamante planta de bombeo El Caracol, una obra que va a mitigar enormemente el riesgo de inundaciones y desde luego la conclusión de la primera etapa del túnel emisor Oriente, una pieza clave para alcanzar la sustentabilidad ambiental del Valle de México. Saludo con afecto a todos, las ingenieras y los ingenieros, con mi admiración, en particular a los de la Comisión Nacional del Agua y de las empresas que participan en este magno proyecto. Se dice fácil, amigas y amigos, pero el túnel emisor Oriente es el proyecto más grande del mundo de su tipo, el más grande del mundo, dedicado precisamente a la conducción de aguas residuales. Y así tenía que ser porque la Ciudad de México es también la ciudad más grande del mundo, incluyendo su zona metropolitana. Como saben, amigas y amigos, el Valle de México, pues desde tiempo inmemorial fue una zona lacustre. Era un valle, el valle era un lago, o mejor dicho, una composición de varios lagos. El lago de Zumpango, que todavía le queda un poquito, el lago de Texcoco, que era simplemente enorme, el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, y desde luego que eso pues históricamente estaba determinado en la geografía de este valle, de esta cuenca, que es como una taza con las montañas alrededor y todas las aguas que caen en las laderas, que son los lados de la taza, precipitándose precisamente a este valle. Al estar pues ubicado en una cuenca rodeado de montañas, para hacerla habitable, desde la llegada misma de los españoles y quizá desde los aztecas, en que se empezaron a hacer las primeras grandes obras hidráulicas, la tendencia siempre ha sido sacar el agua, desecar los lagos, y en fin, así fue. Los españoles hicieron sus propias obras de drenaje, el famoso Tajo de Nochistongo se ubica en esa, pues, primera gran obra que sacó el agua del Valle de México, y luego con Porfirio Díaz hicieron, entre otras, el Gran Canal, y posteriormente se hizo el Canal del Desagüe, y así hemos venido haciendo obras para sacar agua de la Ciudad de México, cada vez más complejas, cada vez más costosas. Pero todo eso con el objeto de evitar inundaciones
y hoy estamos dando el primer paso, la primera etapa de la obra más grande de todas, que es el túnel emisor Oriente. Hay otras obras que le precedieron, insisto, el Gran Canal del Desagüe, que hizo Porfirio Díaz, el emisor Poniente y el emisor central que se hizo en tiempos del presidente Echeverría. Terminado en 1975, la capacidad conjunta de desalojo de estas tres obras era de 280 metros cúbicos por segundo, pero la Ciudad de México tenía máximo 10 millones de habitantes. Hoy la población se ha más que duplicado y la capacidad de los sistemas se ha reducido en una tercera parte. ¿Por qué razón? Principalmente por lo que le pasó al Canal del Desagüe. Si el Canal del Desagüe estaba elevado, estaba la Ciudad de México aquí, y aquí, por ejemplo, estaba el lago de Texcoco y la salida hacia afuera del valle, el canal estaba inclinado. Entonces, por gravedad, no sé si se mueve, sí, de cuenta que está así, por gravedad salía el agua y escurría por gravedad del Canal del Desagüe. Pero se fue hundiendo la Ciudad de México. ¿Por qué se hunde la Ciudad de México? Porque estamos saca y saca agua y naturalmente eso va hundiendo la ciudad. Si está la Ciudad de México aquí, se fue hundiendo a grado tal que el Canal del Desagüe pues empezó a circular hacia el otro lado. Eso fue lo que pasó, entonces dejó de servir el Canal del Desagüe como el desahogo de aguas del Valle de México y empezó a ser un problema en lugar de ser una solución. No todo el tramo, es un tramo que está antes de este punto, es decir, donde se hunde la Ciudad de México tiene un punto más alto y esta planta de bombeo está ya después del punto más alto y otra vez el canal vuelve a tomar su nivel. Está más fácil si la tomo así, ¿verdad? Pero bueno, ya para la próxima. No va a haber próxima, pero bueno. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que invertir rápido, fuerte, en un nuevo sistema de desagüe, en un nuevo sistema de descarga, porque el túnel emisor central, el drenaje profundo llamado, pues ya no puede solo. Y porque ya no aguanta, se han dado las grandes inundaciones de la última década, precisamente en el Valle de México. Cuando se inundó allá por la parte de Atizapán, y fue Atizapán del municipio, ¿no? Valle Dorado, todo eso fue porque el túnel emisor central no pudo con esa agua y le echaron para allá, la maneja muy complejo, habrá que resolver eso que sea una sola autoridad, porque eso fue decisión en este caso de las autoridades del gobierno de la ciudad, tengo entendido, cerraron el túnel emisor central, se fue el agua para allá y pues reventó el túnel emisor poniente, que tampoco podía con todo el flujo de agua. Entonces hay que hacer otra gran salida y este es el túnel emisor oriente. También todos recordamos las inundaciones registradas aquí mismo en el Río de los Remedios. Grandes inundaciones, precisamente porque el Río de los Remedios tampoco es capaz de desahogar ya el agua, tiene problemas de niveles ya muy graves, también por hundimientos, y también tenía problemas de que los bordos no pueden contener el agua del Río de los Remedios en zonas, en momentos catastróficos, y también pues se inunda la zona precisamente de Catepec, Ciudad Nezahualcóyotl y Gustavo Madero, con grandes estropicios para la población. Había pues que hacer este túnel y de hecho la falta de un túnel como este puede provocar una inundación catastrófica o todavía más catastrófica en la zona metropolitana del Valle de México. Se calcula que si se concretara todo el potencial de lluvia que venimos registrando por el cambio climático que se da en la Ciudad de México, puede presentarse una inundación catastrófica que inundaría el centro de la ciudad, el aeropuerto, desde luego toda esta zona de Catepec, Chalco, Valle de Chalco, que incluso ya quedaron por abajo de los antiguos ríos. Fíjense qué curioso, el canal, el río de la Compañía, que viene por la carretera de Puebla, la lógica y lo que aprendíamos todos es que los ríos estaban abajo de los valles y las cañadas, ¿no? Es decir, el río es río porque ahí llegaba el agua naturalmente, era el punto más bajo. Si se fijan, el río de la Compañía está arriba de la carretera, porque todo lo demás se hundió. Así está, lo mismo el lago de Texcoco, increíble, todo el agua venía al lago de Texcoco, y ahora el valle del lago de Texcoco, el vaso, está arriba de la Ciudad de México, y todo tiene que ver con el hundimiento de la Ciudad de México. La Ciudad de México se hunde 1 metro cada 10 años en promedio, pero hay zonas en Iztapalapa o Chalco que se hunden 1 metro cada año.
lo cual habla precisamente de un problema de dimensiones enormes. Ya he explicado, y me gusta comentarlo, que los desequilibrios del centro de la ciudad, de la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, del Palacio Nacional, de la Catedral, tienen que ver con los hundimientos del suelo por extracción de agua nuevamente. Y que el daño del sismo de 1985 fue tan grave, no solo por la intensidad del temblor, sino porque ya el suelo, la superficie del centro de la ciudad, estaba ya tan seca y tan inestable que frágilmente pues tiró una gran cantidad de edificios. En fin, para evitar las inundaciones catastróficas como la que he descrito que puede darse en la Ciudad de México, e incluso inundaciones menores pero que son igualmente dañinas para las familias, nos comprometimos a dar una situación definitiva a este problema. Y lo que hicimos fue diseñar y empezar a construir este gran túnel emisor Oriente. Yo digo que es como hacer una carretera de México a Cuernavaca o de México a Pachuca, solo que, pues, ¿a cuántos metros promedio de profundidad? 60 metros serán, como a 50 metros de profundidad, que es más difícil. Ahorita ya recorrimos, nos echamos como 2 kilómetros ahí a buen paso del túnel, se ve magnífico, es una sensación espectacular. Yo creo que es la última vez que se va a recorrer ese túnel, pues está bien, que coincida con, ya lo demás va a ser para utilizarlo para aguas negras y pues qué bueno que así sea. Entonces, ¿cuál es la solución, amigos? Se los explico a la gente que pudiera ver. Todo el agua que se acumula y que ya no puede salir sola de la Ciudad de México, del Valle de México, se va a entrar por este túnel, por este tubote, digamos así, de 7 metros de diámetro, y va a salir todo ese tubo hasta el estado de Hidalgo, 62 kilómetros más lejos. Y eso es como ponerle un desagüe a la taza, a la tina del Valle de México, le ponemos un gran desagüe, es el túnel emisor Oriente, que está tan hondo. ¿Por qué está tan hondo? Para que primero estructuralmente pueda resistir cualquier hundimiento de la ciudad, tiene que estar siempre abajo de la ciudad, y segundo, porque la ingeniería con la que se construye evita que se deforme y que le pase lo que el canal del desagüe, que invierta su pendiente. Entonces, este tubo, este túnel, va a salir allá después de Tepeji del Río. Ahora, cuando nos inundamos en 2010 y ya habíamos empezado a hacer el túnel emisor Oriente, estábamos haciendo el túnel del Río de los Remedios, de los 3 grandes túneles que se han hecho en mi gobierno, el del Río de la Compañía, el del Río de los Remedios y ahora el túnel emisor. Dijimos, híjole, pues esto va a acabar, todo el túnel hasta allá, a lo mejor acaba en el año 2015 o en el año 2016, si es que se continúan las obras, que yo estoy seguro, espero que sí se van a continuar, pero nosotros tenemos que dejarle ya una solución, por lo pronto, a los habitantes de la Ciudad de México y el área metropolitana. Entonces, ¿qué hicimos? Lo dividimos por etapas y esta primera etapa, que concluye precisamente con esta gran planta de bombeo del Caracol, llega el agua hasta aquí y en lugar de esperar a que se haga el túnel hasta Hidalgo, de una vez la sacamos aquí por bombeo desde 50 metros de profundidad y la ponemos a la parte que sí sirve del canal del desagüe, donde está precisamente para este lado el canal del desagüe y sí va hacia afuera de la Ciudad de México. Se trata pues de una obra monumental con 62 kilómetros de longitud, 7 metros de diámetro y una capacidad de conducción de 150 metros cúbicos por segundo, que son más o menos como 200 pipas por segundo, para decirlo claramente. Se duplica así la capacidad para el desalojo de las aguas negras y de lluvia del Valle de México, hará posible dar mantenimiento a los otros sistemas de drenaje profundo en épocas de secas. La inversión, amigas y amigos, que estamos dedicando a esta magna obra es de 20.200 millones de pesos. 20.200 millones de pesos. El gobierno, todo manejado en el fideicomiso 19-21, que tiene una aportación de 67% del gobierno federal, más la aportación del Estado de México y del Distrito Federal, que afortunadamente a la medida que pagan los derechos por el uso del agua del Cutzamala, incrementan en ese 33% restante los fondos del fideicomiso 19-21. Hoy me da pues además gusto, la otra gran noticia es inaugurar la planta de bombeo. No solo hicimos la primera etapa del tubo, del ducto, del túnel, sino la planta de bombeo. 10 grandes bombas, más bien 20 grandes bombas que son capaces de sacar 40 tinacos, digámoslo así, por segundo
para echarlo precisamente al canal de desagüe y evitar las inundaciones como las que ocurrieron precisamente en esta zona del Estado de México. Si se maneja adecuadamente el sistema, que va desde evitar, por ejemplo, que se tape con basura los drenajes en los municipios, hasta manejar adecuadamente la planta de bombeo del Caracol, este sistema evitará que se den inundaciones en la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México. Este túnel hará que por aquí se vaya el agua que hasta ahora se iba a las casas de las familias más pobres del Estado de México y de la Gustavo Madero. Qué bueno que así sea. Los beneficios para el Valle entonces son claros. Al operarse adecuadamente se quita el riesgo de inundaciones en la Ciudad de México, aunque falle el túnel emisor central, el drenaje profundo. El túnel emisor va a reducir sensiblemente los daños de riesgo catastrófico a los habitantes de 9 delegaciones del Distrito Federal y de 4 municipios del Estado de México. Segundo, protege infraestructura vital, porque, insisto, una inundación catastrófica inundaría el centro de la ciudad e incluso el aeropuerto de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo metro y otras infraestructuras vitales. Tercero, protege el medio ambiente, porque de aquí se va a la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, también la más grande del mundo en construcción, evitando la contaminación de estos ríos. Ya terminamos también una etapa que es la parte de químicos, del proceso químico de tratamiento de las aguas residuales. En cuarto lugar, bueno, algo que esta planta de bombeo va a permitir que todavía haya agua en el canal de desagüe, sobre todo para algunos distritos de riego que todavía usan agua residual. Yo sugeriría fuertemente que también haya una planta de tratamiento, de hecho ya estamos avanzados, ¿no?, con la planta del Caracol, para que en el futuro se use solo agua tratada, porque es peligroso para la salud. En fin, en suma, con la puesta en marcha del túnel emisor oriente, la primera etapa y la planta de bombeo del Caracol, y las demás megaobras que forman parte del programa de sustentabilidad hídrica del Valle de México, las más de 20 millones de personas que habitamos en esta región estaremos más seguras y tendremos menos riesgos de inundación. Hoy puedo decir con toda certeza que gracias a estas decisiones, el Valle de México tiene viabilidad hídrica en el largo plazo. ¿Qué sigue a futuro? Ojalá en el futuro toda el agua que llega al Valle de México, toda se use aquí, toda se limpie y toda ya limpia se reinyecte para recuperar los acuíferos del Valle de México. Sé que se requiere mucho tiempo y mucha voluntad política para ello, pero ojalá así sea y ojalá, bueno, estaremos al pendientes de ello. Finalmente, señoras y señores, quiero decirles que me siento muy honrado y muy emocionado por recibir el reconocimiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de manos de su presidente, el estimado ingeniero Luis Zárate. Lo recibo con enorme gratitud, ingeniero, sobre todo en reconocimiento a los miles y miles de ingenieros y trabajadores que en el gobierno federal han hecho que este sea el sexenio de la infraestructura, tal y como me comprometí precisamente ahí en la sede de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Construcción. Hablo de mexicanas y mexicanos que laboraron incansablemente para que pudiéramos cambiar para bien el rostro del país en materia de infraestructura. Lo hago a nombre de los miles de trabajadores que dieron todo su esfuerzo para erigir obras de gran magnitud y calidad. También pensando y recordando a los trabajadores que incluso perdieron la vida en algunas de estas grandes obras. Creo que la ingeniería mexicana ha puesto el nombre de México muy en alto con estas grandes obras de ingeniería. El puente Baluarte, efectivamente, el puente de tirantes de acero más alto del mundo, un puente que está a 400 metros de altura y que tiene casi medio kilómetro sin una sola columna, un puente de 4 carriles que ya están incluso pavimentados y listos para ser circulados. Hablo de la presa de la Yesca Elías Ayub, la segunda presa más alta de su tipo en todo el mundo y que fue construida también en este sexenio. Hablo de la propia carretera Mazatlán-Durango o la México-Tuxpan, que cuando estén en operación van a reducir trayectos. Por ejemplo, la Mazatlán-Durango, trayectos de automóvil de 6 horas a 2 horas y media.
y la México-Tuxpan también hará desde aquí, de este punto, hasta el Golfo de México, hasta el mar, hasta Tuxpan, de 6 o 7 horas que se hacen ahora, se van a reducir a 2 horas y media también. Carreteras que son probablemente las más complejas de toda América Latina y probablemente de todo el continente en el mundo. Carreteras que tienen puentes y túneles. Tan solo a la que fui ayer, a la carretera Mazatlán-Durango, es una carretera, amigos, que tiene 115 estructuras, 115 puentes, incluyendo el baluarte. Y tiene 61 túneles. ¿Cuánto es eso? Miren, de 1980 al año 2006, o sea, los 26 años anteriores a este gobierno, en todo el país se hicieron 16 túneles. En esta carretera, solo en esa carretera, se han hecho 61 túneles. Y en toda la administración, 91 túneles. Con lo cual, como dijo el ingeniero Zárate, está revitalizada la ingeniería mexicana. Está a la altura de lo mejor del mundo, como estuvo durante muchísimo tiempo. Y ahora no solo es la obra que se hizo, sino la enorme fortaleza en conocimientos, en tecnología, en equipo, que hace nuevamente a los ingenieros mexicanos ponerlos a la vanguardia. Hoy, amigos, quiero agradecerles a todos su dedicación. Bueno, la planta de tratamiento de Atotonilco, insisto, la más grande del mundo en construcción y una de las más grandes a su término. El túnel emisor Oriente, la obra más grande en su tipo, la obra de saneamiento, la obra de conducción, de drenaje, más grande del mundo en su tipo. Y así otras que verdaderamente nos enorgullecen. Pero yo decía ayer también, las pequeñas obras, los miles de pozos que llevan agua potable a comunidades que nunca la tuvieron, las carreteras, como la de Metlatónoc-Tlacochistlahuaca, que inauguré el fin de semana pasado, en la zona más pobre de México, y donde a la comunidad de Tlacochistlahuaca, que le tomaba hacer 12 horas para llegar a Tlapa, ahora le tomará 2 horas llegar a Tlapa, y que cambiará la vida de comunidades indígenas pobres entre las pobres. Quiero agradecer también especialmente al ingeniero José Luis Luege y a su equipo de la Conagua por todos estos esfuerzos, trabajos, problemas que hemos compartido y que ya describía el licenciado Zárate, el ingeniero Zárate, perdón, desde las inundaciones del Valle de México hasta el desprendimiento, el caído allá en el río Grijalva y las inundaciones de Tabasco y muchas cosas más. Retos que hemos venido afortunadamente superando en la adversidad. Hoy, amigas y amigos, ingenieras e ingenieros de la Cámara de la Industria de la Construcción, muchas gracias también por todo su apoyo y por toda su comprensión. Gracias a todos ustedes. Sí, como nos comprometimos, ha sido el sexenio de la infraestructura. Yo estoy seguro que en las décadas por venir, muchos mexicanos recordarán con orgullo el enorme esfuerzo realizado en estos 6 años en materia de infraestructura. Sigamos avanzando y hago mis mejores votos para que México siga avanzando e incluso acelere el paso para construir una patria moderna, competitiva y a la altura de la dignidad de los mexicanos del siglo XXI. Finalmente, muchas gracias a los mexiquenses y al gobernador Erubiel Ávila también por todo su respaldo, toda la cooperación que registramos, y les deseo lo mejor al Estado de México, a la gente de Ecatepec y de todos los municipios que tienen tantos problemas de miseria, de inseguridad, de servicios, de muchas cosas. Les deseo que puedan encontrar precisamente el camino de la prosperidad y de la construcción del bien común a través de la responsabilidad de sus autoridades. Enhorabuena y mucho éxito para todos. Muchas gracias por todo. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que tengan un excelente día.